Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Zona Segura. Hoy día con un profesional especialista en logística y distribución con más de 14 años trabajando en el mercado de la seguridad. Estamos con don Héctor González, tremendo invitado para el día de hoy. Muy bienvenido, don Héctor. Vamos a esperar que el nuevo episodio sea fantástico como todos los anteriores, pero con un tremendo invitado. Bienvenido a Zona Segura, don Héctor. Muchas gracias. Aquí estamos para poder aportar con la experiencia, poder ayudar y poder hacer crecer este podcast, que nos vaya bien a todos. Sí, mira, estamos con harta información hoy día, con nueva información. Hoy día vamos a tratar un tema sumamente importante, que vamos a hablar de la cultura de seguridad, ¿cierto? Pero con una visión distinta, con un prisma distinto al respecto de cómo llegamos a liderar o cómo los líderes se involucran en la cultura de seguridad. Cuéntanos primero, ¿quiénes son Héctor? Bueno, como tú bien dijiste, soy Héctor González, con más de 14 años de experiencia en el área de seguridad laboral, prevención de riesgo. Siempre supe desde los 14 años que quería trabajar en seguridad laboral. Pocas personas lo han escuchado por ahí, pero yo partí a los 14 años lavando vagones del metro en la línea 5, cuando uno ve por ahí las cocheras, y mi tutor en esa época era el presidente del comité paritario. Entonces, en definitiva, era como mi papá. Lo tenía que acompañar a todos lados, por tanto, iba a las reuniones de comité, iba a hacer inspecciones, me ayudaba, por tanto, muy temprana edad decidí qué era lo que quería estudiar. Así es que se me abrió el camino, fui trabajando, estudiando, llegué a titularme con esfuerzo claramente. Trabajar de día y estudiar de noche era difícil, obviamente, pero llegué donde quería llegar. Siempre mi pasión fue cuidar personas, transmitir lo que yo quería, poder darle un enfoque diferente a lo que es la seguridad y no solamente andar detrás del trabajador que use o utilice un EPP. Entonces, aquí llevamos más de 14 años en distintos rubros y los últimos 6 o 7 me he dedicado exclusivamente a la logística y distribución. Maravilloso. Mira, un primer punto de encuentro que tuvimos es que tuvimos que trabajar y estudiar para lograr sacar nuestras carreras. Así que es un tremendo logro. O sea, invitamos a todos los que nos escuchan, a todos los jóvenes, que sí se puede, siempre se puede hacer las cosas cuando uno quiere. Así que nada, qué bueno que hoy día podemos contar con tu presencia en Zona Segura, por supuesto, y estamos en Panóptico. ¿Ya? De ahí atrás nos están mirando todos nuestros productores, ¿cierto? Los que están encargados de las cámaras y de hacer esto que se masifique por todos lados. Héctor, hablamos y dijimos que íbamos a hablar de cultura de seguridad, ¿sí? ¿Qué podemos llamarle hoy día cultura de seguridad? ¿Es fácil hacer cultura de seguridad hoy día? ¿Es difícil? ¿Qué herramientas necesitamos? El día de hoy, ¿cómo estamos en el día de hoy? Yo creo que no es difícil hacerlo. ¿Ya? Va a depender del tipo de empresa, del tipo de profesionales que tenga, pero si tú lo logras preparar, puedes hablar de cultura. Cultura, obviamente, es que la persona vibre con la seguridad de una persona, la persona vibre que en definitiva una jefatura, una supervisión, un gerente y un subgerente, incluso el trabajador que entró hoy, pueda vivir que en definitiva se quiere cuidar y lo queremos cuidar. Que sienta desde el día uno, digamos, sí, que a la empresa que llega, ¿cierto? Que a la organización que llega, hay una cultura de seguridad. Que es importante. ¿Sí? Mira, es un tema que a mí me encanta hablar de la profundidad de lo que significa la cultura de seguridad. Es un tema bien amplio, ¿ya? Porque dicen, no, que la cultura de la seguridad tienen que hacerlo los prevencionistas, no, que la cultura de seguridad tiene que hacerlo el trabajador, no, que la cultura de seguridad tiene que hacerlo los líderes. En definitiva, ¿quién? ¿Quiénes son los encargados de hacer cultura de seguridad? Esa respuesta yo siempre la he encontrado simple, todos. Dale. Desde la persona que te recibe en la empresa, que puede ser un portero, un guardia, una persona externa que te transmita eso, desde ahí tú empiezas a hablar de cultura de seguridad, desde que te reciben, hasta obviamente los líderes de primera línea, y si el gerente general y los gerentes de primera línea hablan y vibran seguridad, esa persona se va a sentir segura y va a decir, acá es donde yo quiero estar. El punto más importante en este caso para crearle a la persona siempre es la bienvenida, el onboarding, y lo otro, yo siempre he dicho, acompáñenlo el primer tiempo, enséñenle, oye, por aquí se va, por aquí no, corrígelo, ayúdalo, no lo sueltes directo a trabajar, sino que dale un tiempo de que vaya entendiendo que si a lo mejor viene de una mala cultura o de una empresa que no es tan segura, aquí sí queremos que tú te sientas seguro. Mira, acaba, ay, qué grato escuchar cuando tú dices, oye, acompáñalo. ¿Sí? Porque dicen, no, cultura de seguridad, métalo en la charla de seguridad, le damos la inducción a hombre nuevo, ¿cierto? Le mostramos las instalaciones por aquí, pero creo que diste en un punto súper importante y súper relevante
para lo que es el trabajador nuevo. Porque el trabajador nuevo a lo mejor viene con otra cultura de seguridad, Exactamente. viene desde otra empresa. La cultura de seguridad entre las empresas, ¿sí? ¿Es la misma? ¿Es distinta? Por supuesto que no. No, No, totalmente. ¿verdad? No. Yo en mi carrera profesional, dentro de las que me acuerdo el día de hoy, he trabajado en pocas empresas, en 5 en realidad. Ya. Partí en el rubro de la construcción, en el cual es un rubro bastante rudo, creo yo, para hacer seguridad, porque pasa que tú te notas con gente muy senior que siempre te dice, ¿qué me va a enseñar usted? Y alguien recién salió de estudiar, Suele pasar, ¿no? oye, ¿qué me va a enseñar usted? Si yo toda mi vida he empastado así, que tengo que sentir, que el tacto, que la pasta a muro, que todo, y después vas criando, obviamente, a la gente y le vas haciendo sentir que es importante que él, nosotros siempre tenemos un dicho, llega al trabajo en la mañana, yo te tengo que devolver de la misma manera, más cansado claramente porque vamos a trabajar, pero tú tienes que irte de la misma forma y tienes que tratar de integrar al trabajador que lo difícil que es poder transmitirle a su familia que no fuimos suficientemente enérgicos para poder cuidarlo cuando sucede un accidente. Qué grato escuchar el concepto de, a ver, yo le llamo a eso de 100-100. Al que tú dijiste que yo llego 100 en la mañana y en la tarde me voy 100% cansado, 100% lo que tú quieras, pero 100% íntegro. Así como entraste, la idea es que te vayas. Yo Entonces, quiero mandarte a tu casa, que tomes once con tu pero familia. claro, eso, cuando eso ocurre y eso se mantiene en el tiempo y eso a la final lo evangeliza todo el trabajador, todo el equipo de trabajo, eso se convierte en cultura de seguridad. Sí, al final tú tienes que pensar que estás creando un nuevo líder en la vida. Al final tenemos que no llegar a tener seguidores en la vida, sino que líderes. O sea, si tú tomas a un chico joven que está entrando en su primer trabajo, ayúdalo a hacer carrera, ayúdalo a crecer y ayúdalo a que él, entre comillas, trabaje para prevención al revés. Porque si tú le das una buena herramienta el día 1, el día 10 o el día 20, él te va a levantar la mano y te va a decir, oye, está pasando esta situación aquí, ¿cómo lo hago? ¿Te ayudo? Qué fantástico. Mira, lo dijiste al principio o entre medio al respecto que cuando te hice la pregunta, ¿quién está a cargo? ¿Por qué es necesario que los trabajadores se involucren? ¿Por qué es necesario que haya un buen líder que diga, oye, desde hoy nuestra cultura o nuestra seguridad, porque no se habla tanto como de cultura, la cultura es un proceso, Es un es la, camino. es la consecuencia de un trabajo arduo del día a día, ¿cierto? Pero ¿por qué es necesario que se involucre también las áreas que colaboran, las áreas habilitadoras? Te estoy diciendo, porque ya, operación mantenimiento estamos súper claros, Sí. ¿sí? Operación mantenimiento estamos claros que ellos hacen y viven por la prevención también y tienen que hacerlo, pero es necesario que se involucre recursos humanos, el área de finanzas, el área comercial o las áreas más administrativas. ¿Es necesario? Sí, por supuesto. ¿Verdad? Sí, por supuesto. O sea, se mezcla algo que conversamos fuera de cámara en realidad, que los líderes, obviamente, operaciones, mantenimiento, tienen que asegurar que la continuidad operacional continúe, le dé, porque obviamente eso nos da trabajo a todos y tenemos que, nosotros que trabajamos en BlockPress nos preocupamos de abastecer un país y un montón de personas, por tanto, tenemos que hacer que la máquina ruede de la misma manera y que lleguen los paquetes a la gente, siempre lo llamamos bien rudo, de la mejor manera segura, que no se accidente una persona por esos paquetes. Entonces, como te decía al principio, desde la persona que te recibe, te tiene que transmitir. Si hay una persona que está teniendo una acción insegura o ve una condición insegura, que se sienta con la libertad a los 5 o 10 días de poder levantar la mano y poder decir, oye, aquí va a ocurrir un accidente. Por tanto, el involucramiento tiene que ser desde la última persona que entró a la empresa, como el primer líder, que es el gerente general. Estamos hablando de valores, ¿sí? Del respeto, ¿cierto? De querer decir las cosas o levantar la mano, ¿cierto? Decir, oye, mira, ¿sabes qué? Creo que hay una posibilidad de que tengas un accidente. ¿Cómo logramos en que el mensaje que envía la línea directiva, los líderes en definitiva, que marcan la ruta, que ponen las estrategias, cómo logramos que eso lo reciba el trabajador, ¿cierto? Estamos hablando desde el gerente general, ¿cierto? Hasta el trabajador que está metiendo las manos en la grasa todo el día, la persona que hace el aseo, el guardia. ¿Cómo logramos ese vínculo? ¿Cómo encontramos cómo buscamos o cómo hacemos un punto de encuentro entre esas líneas, entre esas capas? Aquí me voy a explayar un poquito más porque siento que la experiencia que he tenido los últimos 6 años ha demostrado que muchas veces cuando vamos por capa, por así decirlo, muchas veces las empresas sienten que el prevencionista tiene que llegar a hacer todo, andar detrás del trabajador, levantar todo, casi hacer las acciones. Si ve una acción insegura, tiene que estar el prevencionista para que se corrija y el jefe supervisor como que no la levanta. Por tanto, yo creo que el camino a la cultura ese es el más largo. Cuando tú
quieres vender seguridad en una empresa, quieres vender prevención, quieres que vibre prevención de riesgo y seguridad y que el trabajador es importante su integridad, vas a la capa de arriba. Obviamente a los líderes yo necesito que, o todos necesitamos que el trabajador se cuide, que termine bien su jornada de trabajo, que al final de cuentas ve que si tú tienes un trabajador menos, vas a producir menos, y él tiene que sentirse involucrado para que él, gerente, subgerente, jefe, supervisor, le transmita al trabajador esa tranquilidad. Cuando tú logras esa primera capa, después tienes que hacer obviamente que el trabajador suba, y a eso voy con las capas, que logre sentirse tranquilo, que puede subir donde su jefe y decirle, esta labor está siendo riesgosa, me voy a accidentar o se va a accidentar un compañero. Siento que es el camino más largo de juntar a los líderes, obviamente quizás con los trabajadores, y que lleguen a la capa media en poder decir, todos hablamos el mismo idioma y que es yo me cuido, tú me cuidas y viceversa. Prevención colectiva. Exactamente. Mira, Cuidado colectivo, mezclamos un poco autocuidado. eh, hay hartos puntos que uno puede ingresar en el detalle, porque claro, hoy día los líderes, y yo creo que en la tónica a nivel país, ¿sí? Voy a hablar de lo que uno ve todos los días. Este, mm, Siento que hay una forma distinta de liderar hoy día, Sí, por supuesto. ¿verdad? El líder hoy día se está convirtiendo en un líder más cercano, ¿verdad? Porque antes veíamos que era el gerente general y llegaba el gerente general y todos corrían y limpiaban todo y dejaban todo, sabían que venía alguien, pero creo que hoy día el camino más sano para hacer prevención, y voy a hablar de hacer prevención antes de cultura, es que un líder se acerque, porque yo hablo de líderes visibles, ¿ya? Líderes visibles y cercanos en terreno. Hoy día el líder, hablemos de gerente, del gerente general o de algún gerente corporativo, debiese ir a terreno y no quedarse atrás del asiento o en el balcón mirando cómo pasan las cosas. Yo creo que eso, cuando el líder va y le dice al trabajador, ¿sabes qué? Mira, que gracias por tu trabajo, ¿verdad? O qué estás haciendo, ¿Cómo te ayudo? o cómo te ayudo, Sí. ¿verdad? Eso hace cultura. Eso hace creíble a un líder. Pero si el líder se pasea y se va o solamente aparece para la foto de aniversario o X reunión importante y lo sienten, a pesar de que lo ven, lo sienten lejano. Yo creo que ese es un camino de hacer cultura, la cercanía, la transparencia, la humildad en cómo me acerco al trabajador. Pero ahí hay otro camino que en definitiva se mezcla con la pregunta anterior, que tiene que ver al líder, enséñale. A lo mejor el gerente general o un gerente no sabe de prevención, sabe que si se accidenta una persona tú tienes un seguro, que es la ley, etcétera, pero enséñale prevención, enséñale seguridad para que él también lo transmita. También hay un camino y hay un recorrido, porque hay líderes que están preparados y otros que hay que preparar. Y ahí se mezcla lo que te decía yo recién, por qué todas las áreas habilitadoras, como recursos humanos en este caso, que muchas veces están encargados de todos los coaching, de los team building, Sí. de los programas de capacitaciones que son inmensamente grandes, transversales, de enseñarle a todas las áreas. En este caso, ellos tienen un rol fundamental como recurso humano, a decirles, caballeros, ustedes son los líderes de la compañía, tenemos nuestros objetivos estratégicos a los 5 años es bajar la tasa a tanto porcentaje, ¿verdad? Y para eso yo necesito buenos líderes. Entonces, cuando logramos mezclar estas áreas, ¿sí? Porque no es producción, No, para nada. no es ni la mantención de los equipos, No, es, para nada. es mantener un equipo de personas, el recurso más importante que tienen las organizaciones. Hoy día sin personas no hay organización. No se Ya, mueve. no se mueve nada. Ustedes como Blue Express tienen una cantidad inmensamente grande de profesionales trabajando, ¿cierto? Donde tienen que tener una visión súper, súper clara de qué quieren hacer en el mercado al respecto de la seguridad. Entonces, Y de Arica a Punta Arenas. a eso me refiero. Sí. Y de Arica a Punta Arenas. Entonces, el nivel de estrategia que tiene que tener hoy día la compañía a la cual tú perteneces debe ser sólida, con líderes con claridad, con líderes con proyección. Porque ¿qué pasa si un trabajador o un grupo de trabajadores, porque un trabajador no va a mover mucho la aguja, pero si un grupo de trabajadores dice, no, sabes que la política no me gusta o estamos en el buen chileno poniéndole mucho color al tema de la prevención? ¿Qué pasa con esas personas? ¿Cómo las abordamos?
Hay de todo, de verdad que hay de todo. Porque hay resistencia. Sí, hay resistencia de chicos, sobre todo, o gente, hay una capa de gente muy joven y una capa de gente muy adulta que en definitiva como que no quiere aprender lo que nos enseñaron a nosotros muchos años atrás. Él no sabe, enséñale. Él no puede, ¿por qué no puede? A lo mejor no puede hacer este trabajo, pero puede hacer el otro. Pero ya cuando llegáis a la capa de no quiere, no hay mucho que hacer con el trabajador. O sea, en definitiva, yo siempre digo que hay un trabajador para Blue Express, como hay un trabajador para otro tipo de empresa. Pero la cultura y la política de Blue dice, yo te quiero cuidar, tú tienes que cuidarte, yo quiero que tú cuides a tus compañeros. Por tanto, si obviamente no va en línea con lo que quiere, quizás no es la empresa adecuada para la persona. Oye, qué manera, mira, llevamos un par de minutos conversando y creo que hemos puesto varios puntos de encuentro en este episodio de Zona Segura, porque yo ocupo el 3 no desde mis orígenes, él no sabe, le enseño, Sí. como bien dices tú, ya, porque no tiene por qué saberlo, No. ¿verdad? Y te pasa con la primera línea, la segunda línea. Con todas, Sí. ¿verdad? El no puedo, te cambio de lado, te doy la herramienta, no sé, porque no puedes, no es que no quieras, pero el tercero que para mí es súper grave, el no quiero, es grave, es un tema sumamente importante porque pone en riesgo su integridad, pero pone en riesgo la integridad también del trabajador y de la compañía. Mira, qué grato que hablaste de los 3 no, porque para mí también es un punto súper importante. Me quedaba con algo que nos pasa mucho. Nosotros cuando hablamos el día de hoy de sacar del sillón al líder, la buena experiencia o la grata experiencia que tengo yo en Blue Express, que nuestros gerentes son personas de terreno, que están dispuestas a tomar una mochila, están dispuestas a tomar un vuelo para ir a ver una base, para ir a ver a una gente. Yo vengo llegando, te lo comentaba ayer, de Punta Arenas, y para nosotros es tan importante la persona que está en la zona más austral como la primera persona que está en Arica. Y nosotros tenemos los líderes en acción. O sea, tiene que ir el gerente de logística al área de distribución para pillar oportunidades, ver qué es lo que puede aportar desde su lado. Oye, ¿en qué te ayudo? ¿Qué puedo hacer? Oye, me está pasando esta situación de riesgo, pero es porque tu equipo lo está haciendo así. Oye, lo está haciendo así porque entonces tratáis de buscar. Y a lo mejor muchas veces gente que tiene otro rol como el área comercial, enséñale, búscale. No solamente le mandes un correo. Me puede pasar mucho que sucede que envían un producto que nosotros no podemos transportar y claro, lo levantan, llega y todo, oye, yo no puedo pasar este peso, no puedo transportar material peligroso, porfa, apliquemos el freno antes porque me va a pasar un accidente acá, pero tienes que involucrarlo, tienes que llevarlo, dile, oye, quiero que conozcas, quiero que vivas, quiero que vibres. Y yo siempre insisto, al final de cuentas, toda esta persona que tú le enseñas en este campo terminan trabajando en la cultura de seguridad. Se hacen parte de Se la hacen cultura parte. familiar. O sea, ven una persona que está, en los principios me sucedía, que es una mala costumbre que teníamos todos, el celular en la escalera. No, O sea, cuando tú ya lográis que si va, aunque sea el gerente general, y una persona le dice, oye, hay un letrero que dice que no está permitido, te vaya a caer y todo el tema, ya llegaste a un límite máximo. Si tú tienes que andar, como digo yo, detrás del trabajador porque use el EPP o se cuide, yo creo que yo creo que ese desde sí, claro. si está ahí en ese camino, No, te correcto. queda una larga brecha. Sí, mira, es importante lo que señalas al respecto de que todos pueden levantar la mano, todos pueden señalar la condición o la acción incorrecta, porque es válido, porque estás eliminando un riesgo importante transversalmente. Dicen que uno tiene cultura o hace cultura de seguridad o se consolida la cultura de seguridad en una empresa cuando los trabajadores hacen lo que tienen que hacer y no está el prevencionista mirando. ¿Ya? Porque pues, suele pasar que se va el prevencionista, ya se fue y empiezan a cortar caminos y eso es siempre, pasa en todos lados. ¿Qué pasa cuando en Blue Express tenemos algún accidente? Primero, obviamente, tenemos que hacer un mea culpa de qué dejamos de hacer para que ocurriera el accidente o en qué no fuimos suficientemente enérgicos para que sucediera. Siempre el foco es la persona, por tanto, nos vamos a preocupar de que la persona tenga su atención médica Sí, claro. lo más rápido posible, Sí. aunque sea, nosotros somos, a la larga llamo yo, si una persona, aunque el mejor, oye, yo me pasé a pegar, me duele y todo el tema, no, oye, veámoslo, tenemos una sala de primer auxilio y nosotros, nuestro foco siempre es la derivación de un especialista de equipo médico. Claro, cuando ocurre el accidente, que sabemos que puede tener consecuencias como días perdidos, que después me quiero detener en eso, de los KPI numéricos. Lo primero es la persona, queremos atenderla, que esté bien. Lo segundo, inmediatamente nosotros generamos un término muy minero quizás, que es el time out.
Y en definitiva, nuestra operación tiene que detenerse cuando ocurre el accidente y el jefe, el líder, el supervisor, quien esté a cargo, tiene que decir, oye, chiquillo, aquí nos equivocamos, la persona no tenía que pasar por aquí, les quiero hacer un refuerzo inmediato de lo que sucedió. Eso lo hace la operación. Pero nosotros como prevención tenemos que generar la alerta nacional. Oye, pasó este accidente y para que no vuelva a ocurrir estas son las medidas inmediatas y la investigación tiene que ser lo suficientemente sólida. Cuento con el apoyo, yo siempre lo digo, yo en los 6 años que vivo en Blue nunca he recibido un no por una medida que tenga, aunque sea un costo por cuidar a las personas. Nunca lo he recibido. Hay un compromiso. Sí. Mira, eso tiene un sentido bien, bien claro en la prevención, que es el concepto de la persona al centro, ¿sí? Porque es fácil decirte, oye, ¿sabes qué? No, es mucha plata, o ¿sabes qué? Apenas fue esto, ¿cómo lo podemos manejar? Pero cuando uno pone la persona al centro del trabajo, ¿cierto? La seguridad empieza a florecer sola. Pero si yo trato de evitar, se te complica. O sea, mira qué bueno. Te Te anticipas a muchas cosas. O sea, si tú ya estás viendo una condición o una acción que se repite toda la semana o todos los meses, sabemos dónde va a desembocar. Y a mí me pasa, por ejemplo, que insisto, estoy muy agradecido que los líderes de primera, segunda línea, quien sea, el día de hoy andaba un gran equipo en China viendo nuevas oportunidades. Nosotros queremos ser innovadores, pero siempre se considera el punto de prevención y seguridad. Héctor, ¿cuáles son las medidas que necesitamos de este tipo de máquinas para que estén? Maravilloso. Si nos toca conectarnos a las 4 o 5 de la mañana con un equipo fuera de Chile, me pasó con los últimos equipamientos que trajo Nicolás, obviamente, que fue a traer los equipos. Siempre me dijo, Héctor, ¿cuáles son las normativas que en definitiva son chilenas para que nuestras máquinas Para que apliquen las máquinas adecuadas? ¿Cuáles son los descansos de las escalas? ¿Cuáles son las paradas de emergencia? ¿Cuánto necesitáis de todo lo necesario? Es que estamos hablando de cultura de seguridad porque estamos abordando el ciclo de vida, ¿cierto? De Blue Express. Yo creo que es una inversión hacer prevención. Sí, claro. Con cultura es una inversión porque es completamente una inversión. Correcto. Y delante mencionaba ahí algo que yo jamás me gusta dejarlo de lado, que en definitiva lo hablo mucho con mi jefe directo, que es el Álvaro. El KPI numérico es la tasa. En definitiva es como que celebramos el no tener accidentes o que estamos en tasa cero, como que en algunos momentos se ha escapado el rumbo de la prevención a un KPI numérico. Y el KPI numérico debe ser un desde. O sea, si tú no tienes accidente, no hablemos más de tasa, no hablemos más de cotizaciones, no es el punto. Si nos equivocamos, tenemos que hacer lo necesario para no volver a equivocarnos. Si cumpliste 1, 100 o 1000 días sin accidente, nos perdemos de repente, como que lo celebramos, lo aplaudimos, pero debemos decir, oye, si tenemos un accidente o tuvimos 1000 días sin accidente, preocupémonos que nunca pase, o que la consecuencia del trabajador no sea grave, no sea crítica, que el trabajador no pase con una licencia extensa, o no sienta que va a perder su fuente de trabajo o cosas por el estilo. Enséñale que algo hicimos mal y queremos hacerlo bien. No, buenísimo. Hablando de los KPI, ¿verdad? Porque la cantidad de trabajadores que ustedes tienen, ¿son cuántos? Internos somos 1600 de Arica a Punta Arenas, pero nos rodea una masa por lo menos de 4000. Imagínate. Quiere decir que un accidente para Blue Express tiende a cero. Tiende a cero. Tiende a cero. Por la cantidad de HH que ustedes hacen. Sí, en definitiva, un accidente con 2-3 días perdidos no mueve la aguja. Nada. No la mueve en nada. Entonces, pero nosotros sí ponemos el freno. Ese es el foco. Es el foco. O sea, cuando uno hace prevención de verdad, sea un trabajador, ¿sí? O más, que estén involucrados, uno tiene que tomar las acciones necesarias para que no vuelva a ocurrirnos más, ¿verdad? Eso es el propósito. ¿Sí? Todo tiene un propósito. Cuando uno trabaja en el propósito, logra tener buenos resultados. ¿Ya? En el cómo, el para qué. Siempre hay el por qué. ¿Sí? ¿Por qué quiero hacerlo? Entonces, busquemos el propósito. Es importante señalar que la cultura de seguridad es un traje a la medida. No es que yo lo venga a copiar de la empresa de al lado. Y no va a servir quizás para mi competencia. Exactamente, es un traje a la medida. ¿Cuántos años lleva? Tú llevas 6 años. 6 años. ¿Sí? Cuando llegaste tú ya estaba esto, claramente ha ido mejorando, pero ¿cómo encontraste tú Blue Express cuando llegaste?
no quiero notarme así como que, llegué yo y lo cambiamos. No, así porque es un trabajo en equipo, en han definitiva. pasado líderes en el camino, que han enseñado, que han... eh, sí, tengo que quizás vender malamente a como estábamos parados antes. A nosotros nos pasaron, obviamente, desde que llegamos, me acuerdo del 2019, así, esto es la empresa, aquí estamos parados y Disculpa, ¿cuántos años tiene Blue Express? 20 años. 20 años. Sí. Y ha pasado por hartas transiciones, obviamente, pero al final de cuentas siempre que tengo un gráfico que lo presenté hace muy poquito, que era que teníamos 800 trabajadores en el año 2019 y el día de hoy los duplicamos. Wow. Y nuestra curva de aprendizaje fue así: mayor cantidad de trabajadores, menor cantidad de días perdidos. Está excelente, te la mando después. Y era como que nos pasaron la mochila y decir, yo la vi, y tengo que ser sincero, teníamos como un día perdido por trabajador. Wow. Entonces fue como, ups, Wow. ¿qué pasó? Y ahí empezamos a hurguetear, oye, ¿dónde están los accidentes? ¿Qué pasó? ¿Dónde vamos? Y primero había un foco, yo siempre digo que, y yo siempre se lo voy a recomendar a mis colegas que lleguen a una empresa. Pueden ser súper atractivas las ofertas, o querer trabajar por trabajar, pero siempre hay que darse un tiempo de al menos, y ya lo aprendemos los más adultos, digo yo, por no decir viejito, es darse un tiempo de aprendizaje, o un tiempo de conocimiento. No prometas resultados antes de un año. Tú tenés que conocer 6 meses, cuál es la cultura de la empresa, dónde está para, qué es lo que tenés que ver, qué es lo que tenés que hacer. Nosotros teníamos un trabajador en esa época que llevaba con licencia bastantes días y no teníamos el seguimiento necesario y no teníamos, aunque yo no esté, yo ya era parte de la compañía, entonces tuve que salir a abrir puertas, golpear, oye, te habla Héctor González, supe que tuviste un accidente, ¿en qué te puedo ayudar? Tenía algunos temas médicos que al final nos centramos, nos vinimos a cero. Y esa curva de aprendizaje es excelente. Si yo creo que, insisto, el KPI numérico, tú mientras más trabajadores tienes y si tiendes a cero en accidentes, para nosotros, nuestro lema es: queremos ser una empresa libre de accidentes. Buenísimo. Mira, vamos a saludar a nuestros auspiciadores, a quien nos revisa todo esto, nos prepara todo esto, ¿cierto? A Panóptico, así que vamos con ese anuncio y volvemos enseguida con otra pregunta. Aprovechemos una pausa para saludar a los amigos de Panóptico, comunicaciones y servicios creativos. Gracias a ellos este podcast llega hasta ustedes, producido en sus estudios. Son un equipo multidisciplinario, creativo y apasionado por la seguridad, especializados en fortalecer las comunicaciones internas y las inducciones en prevención de riesgo para grandes empresas. ¿Necesitas streaming, videos corporativos, webinars o publicidad? Ellos lo hacen todo. Además cuentan con un estudio donde estamos ahora y un estudio móvil para llevar la producción a donde la necesites. Confía en Panóptico para elevar tus producciones y hacer que la comunicación fluya, integrando la seguridad como un pilar en la cultura de tu negocio. Panóptico. Don Héctor, retomando esta interesante conversación. Sí, es que hay harta cosa, hay hartos puntos de encuentro que nos hacen mantener o ampliar nuestra zona segura. Y llega lo mismo que conversábamos, al final de cuentas, juntar la capa de arriba con la capa de abajo, vamos todos por el medio. Si mira, los objetivos tienen que ser los mismos, aunque sean caminos distintos. Absolutamente. Te voy a hacer una consulta, o quiero, ¿sabes qué? Que nos puedas recomendar, ¿sí? ¿Cuáles son los tips más concretos, más simples que tú nos puedes entregar para iniciar con la cultura de seguridad? Sé que no es fácil. No sé que no es fácil. Hay respuestas duras. Pero sí, pero es que es necesario. Oye, si aquí cuando uno tiene que tener conversaciones difíciles, o como dicen, hay que sacar el elefante de abajo de la mesa, es parte de la co-creación, ¿cierto?, de una zona segura, de hacer cultura de seguridad, de hacer un ambiente de seguridad para todos los trabajadores, y a veces esas conversaciones son necesarias. O meterse en cosas que a no todo el mundo le gusta, ¿no? ¿Sí? Que no quieren escuchar. Que no quieren escuchar, no quieren que te metas entre medio. Ahí. Mira, tips que creo que me han resultado en todas las empresas: primero escucha harto. Siente que tienes que mapea obviamente a los líderes. Si tú tienes buenos líderes que la seguridad es intransable y no lo conversamos, ya vais por buen camino. Como si también otro tips es que hay líderes que jamás van a estar en línea. Si tú tengo la dicha en Blue de recibir a todos los cargos que tienen que ver algo operación seguridad, que tengo que transmitirle esta cultura, oye, tiene indistintamente que firmar una carta oferta, que vengo como gerente o subgerente de esto, oye, pero de ti en prevención necesitamos esto. Ese es un tips muy bueno, que en definitiva le enseñes el día uno. Y vuelvo a la palabra que dijeron: acompáñalo. No le digas
que no parezca, el profesionista es pesado que me está diciendo. No, acompáñalo. Oye, te quiero mostrar, vamos en conjunto, visita, ve para dónde vamos. Y ya cuando el último tiempo me han tocado muy buenos líderes que en definitiva te dicen, oye, de seguridad no hablemos porque para mí también es foco, ya estás por un buen camino. Varios tips obviamente también tienen que ver, siempre hablo de las relaciones que tiene quizás supervisor, jefe, trabajador en cómo se relacionan, si son muy permisivos, la casuística que hablamos siempre, o sea, ¿cuántas veces pasa esto para que llegue un accidente? A nosotros nos enseñaron a través de la pirámide de Frambier que cada cierta cantidad de incidentes íbamos a ocurrir un accidente y eso como que el día de hoy los que nos hemos especializado un poco como que la invertimos, por el final elimina el riesgo, sustitúyelo, contrólalo y al final tiene que venir el EPP. El EPP. Entonces, enséñale, llévalo, camina de la mano con él al final. El acompañarlo. El acompañar. Yo creo que es el Mira, mejor tips. no quiero nombres. Para no. Sí, porque hay que entrar también en el área chica. En Blue Express tenemos líderes que no se alinean con la seguridad o que te cuestan más. Hoy no. Hoy no. El que me cuesta más, obviamente, son algunas conversas extra, pero si tengo que pegarme 2, 3 conversas con él y decirle dónde está el camino, tengo la cancha abierta en realidad desde los líderes primarios, es como, ayúdame a que le vaya bien. Sí, no es problema. Buenísimo, buenísimo. Hoy no. Mira, hay otras herramientas que me ha tocado aprenderla, que es el stop to fix, que es detente para ajustar. Sí. Entonces, en la prevención de riesgo pasa exactamente lo mismo que en operaciones, que lo mismo que pasa en mantenimiento, ¿cierto? Hay desajustes, ¿cierto? Hay desviaciones, como la llamamos generalmente. Entonces, oportunidades. ¿cierto? Y que se convierten en oportunidades, ¿verdad? Entonces, creo que una buena herramienta es que al menos una vez, no sé, a la semana, cada 15 días, podamos detenernos y decir, oye, mira, sabes que estábamos trabajando al respecto de, te voy a inventar cualquier cosa, la instalación de una bomba X, ¿verdad? Y cometimos este error. ¿Sí? Te tengo el ejemplo clarísimo. ¿Verdad? Sí. Entonces, el detenerse para ajustar enriquece al trabajador, ayuda al tema de la cultura de seguridad, ¿sí? La fortalece, porque estamos hablando en transparencia. Yo creo que eso también es súper bueno. Cuando los líderes son transparentes, son humildes en decir y en recibir, ¿verdad? En aceptar. En aceptar, decir, oye, ¿sabes qué? Me equivoqué, ¿verdad? Es humano. Es humano, ¿verdad? Entonces, eso hace cultura de seguridad porque el trabajador, cuando ve a un gerente, dice, ¿saben qué? La decisión no fue la más correcta. Lo siento, me equivoqué, voy a mejorar. El aplauso es cerrado por parte de los trabajadores, ¿verdad? Entonces, yo creo que cuando complementamos la parte humana, la humildad, el saber escuchar, como dices tú. Yo siempre digo, oídos muy abiertos, ¿verdad? Mente muy abierta y corazón muy abierto también para recibir, ¿verdad? Cualquier recomendación. Todos los días vamos a aprender algo de alguien. Absolutamente. O sea, yo creo que si esta cosa todos la sabemos, sería todo y nos vamos para la casa. El tema de la prevención de riesgo, Héctor, al igual que tú, que se siente que es una pasión, yo siempre digo, también para mí es tanta la pasión que mi apellido es Segura. Entonces, te pregunté la historia, no me acuerdo. Entonces, ese tipo de cosas, Héctor, ayudan a que hoy día podamos tener una convicción que a través de estas conversaciones, a través de este episodio de Zona Segura, a través de Panóptico, que también tiene un compromiso inmensamente grande, que son los productores de Zona Segura. Quieren hacer esto. Exactamente. O sea, somos capaces de realizar canales, de transmitir, de tener hoy día seguidores al respecto de Zona Segura y tan entrevistados tan importantes como Don Héctor, ¿cierto? Como los que han pasado por acá, que vienen y dejan toda la información posible, compartir la información, no quedarme con ella porque no nos sirve. Un muy buen colega antiguamente que también pasó y trabajamos, siempre hablábamos de la palabra la cascada. La cascada, por supuesto. Por supuesto, la cascada lo mojó él en algún momento, su cascada obviamente quiere que moje al resto y la misión de uno que siempre le aprendo es que si a ti te mojó una parte de la cascada de aprendizaje, haz que tu cascada también moje hacia abajo.
Dos cosas que se me quedaron en el tintero o una muy importante en el tips. Tú ya cuando llegas como a una cultura rica en seguridad, tú tienes que involucrar al líder desde el punto que lo haga bien y desde el punto que lo haga mal. Tú cuando dices, "Ay, no me equivoco". Entiendo. Nosotros en Blue tenemos una cultura, digo yo, que el dueño del accidente lo presenta. Nosotros presentamos una vez al mes, el día de hoy, por ejemplo, fue la presentación gerencial, en la cual mostramos, ya el KPI, mostramos dónde estamos, hacia dónde vamos, dónde estamos desviados, dónde llegamos, dónde no, cuáles son nuestros nuevos pasos. Y si esa reunión se transforma en que alguien tenga que presentar un accidente, se sucede. Y el líder tiene que presentarlo y tiene que, en el buen sentido, dar explicaciones de qué dejamos de hacer. Y eso lo hace, lo enriquece, porque al final de cuentas, que creo que es un poco, no sé si malo decirlo, pero ese gerente o ese líder o ese subgerente, quien sea, después dice, yo no quiero estar más en esta reunión, pues no quiero nunca más presentar un accidente. Correcto. No quiero nunca más presentar un accidente o decir, se me accidentó una persona. Uno no lo quiere hacer. Y eso dice, ya empieza la cascada a su equipo, chiquillos, tenemos que hacer lo necesario para que esto no vuelva a ocurrir y no tengamos un accidente. Mira, Y eso es parte de detenernos para ajustar. Exactamente, stop to fix. Mira, hay un tema que lo trato de sacar siempre en todos los episodios, porque creo que es sumamente importante que la gente o que los líderes, que los trabajadores, que los supervisores, que el prevencionista lo tenga súper claro. Puedo tener la mejor cultura de seguridad, puedo tener los procedimientos maravillosos a nivel global, los mejores estándares, pero hay algo que lamentablemente hoy día es difícil de controlar, que es el factor humano, Comportamiento. ¿ya? Entonces, porque tenemos el mejor trabajador con premio a la seguridad durante los últimos 3 años, fue el mejor y reconocido y 3 estrellas y todo, pero el factor humano, cuando ocurre, ¿cierto? Ese mismo trabajador cometió un error, ¿verdad? Que es involuntario, que estaba pensando en algo, es sumamente complejo cuando La línea es muy delgada. es muy delgada. ¿Cómo? Porque yo le he dado vuelta a ver cómo tratar de controlarlo y el camino que se me ocurre y el camino que he visto es tener más personas en el mismo nivel, ¿cierto? Trabajando a la par con él o supervisores con mucha visión, ¿verdad? De que al mínimo detalle, diga, oye, momento, ¿sabes qué? Mira, stop to fix. Sí, pero eso lo hace todo lo que veníamos conversando hace atrás. O sea, si tú logras involucrar al trabajador, y cuando tú hablabas de Stop to Fix, tengo un ejemplo reciente que hace muy poco, si no me recuerdo, fue el viernes o el lunes, una jaula para mover carga. Nosotros nos preocupamos de la máquina, que cumpliera todo, y por hacer un sistema de seguridad de una botonera de emergencia, al final no nos dimos cuenta que quizás la jaula topaba con la botonera. Entonces, la chica cuando arrastra, el dedo se pasa a pegar entre la botonera y la jaula. Entonces, la respuesta fue inmediata. O sea, los jefes, los subgerentes encargados del área de mantención de este tipo de cosas, ni siquiera tuvimos que conversar. Fue un correo nomás. Oye, chiquillos, este era 2 pernos, lo ajustamos, lo llevamos abajo. No sucede más. Impecable. O sea, en definitiva, Acción inmediata. acción inmediata. O sea, y el mismo cuando tú logras involucrar al trabajador en que, oye, ayúdame tú, ¿qué tú crees que es lo mejor que podríamos hacer nosotros para que no te accidentes? Oye, no sé, pienso, necesito un bastón más liviano porque para bajar esto, ¿sabes qué? Nosotros en Blue, que te dejé la invitación, es tal el nivel de que nos preocupe y va de la mano, obviamente, con control operacional, con que la maquinita siga funcionando, con que el trabajador haga bien su trabajo, que cuando conocí la empresa, obviamente, nosotros filmizábamos, obviamente, los palets de manera manual. El día de hoy la empresa está dispuesta a invertir en tecnología y existen filmizadores automáticos. O sea, en definitiva, no expones al trabajador a un sobreesfuerzo, lo hace una máquina. Entonces, estamos dispuestos. Se vive la cultura de seguridad en Blue Express y de verdad que el escucharte, el vibrar con lo que haces en tu trabajo, a nosotros también nos conmueve. Ya, como zona segura decimos, mira qué bueno, mira qué agradable que esta zona segura que nosotros estamos viviendo hoy día conversando, existe en un punto, ¿cierto?, industrial que se llama Blue Express, ¿sí? Que entre comillas, hay un líder que es don Héctor, ¿verdad?, que sabe que su trabajo está siendo validado también por la gerencia, por los directivos, que te dan carta blanca para que tú puedas implementar, que te preguntan desde China, oye, ¿cómo
lo hacemos en Chile con un producto. Yo lo encuentro maravilloso. Aprovecho de felicitar a la línea de gerencia de Blue Express porque de verdad no es fácil. No es fácil. Por más que uno esté en los libros, que esté en la legislación, hoy día con un decreto supremo 44, Que nos hizo la Humberto. Nos hizo la Humberto. 2.0, entonces que es un dolor de cabeza hoy día transversalmente para muchas empresas, ¿verdad? Porque algunas no tenían implementado nada. Pero, O sea, algunas no tenían obligación de informar, ya la tienen que cambiar ya. exactamente. O sea, yo el otro día hablaba con un colega que todavía estaban con la DAS, con el derecho a saber. Entonces, Estaba estudiando yo en esa época. claro, entonces yo le digo, pero ¿cómo DAS? ¿Qué es? No. O sea, ya pasó hasta la ODI, la obligación de informar, hoy día es IRL. Entonces, vamos con un cambio inmensamente grande en la industria. Estuvimos en Expomin hace un rato, maravilloso. Entonces, yo te digo, es grato escucharte, Héctor. Voy a empezar ya a cerrar este tremendo podcast. Sí, una cosa muy Sí, importante dale. que todo lo que tenga que ver con la legislación, el otro día lo hablábamos dentro de, uno no desea hablar de que tiene que cumplir la legislación, aunque sea un desde. Y yo siempre digo, o sea, no, el día de hoy, yo con mi equipo tuvimos que, obviamente, duplicarnos, acelerar un poquito, chiquillos, esta normativa viene, es como la ley Karim, salió en agosto y de ahí tenéis que, después ya cambió de nuevo ahora, tenemos que irnos ajustando e ir innovando, paramos para volver a ajustarnos. No deberíamos conversar de cambiar normativa y yo siempre siento que el procedimiento escrito y la normativa es para ser cumplida, obviamente, pero también tiene la vereda al lado de que alguien la va a querer transgredir. Y cuando mencionabas eso de que soy quien lidera, claramente puede sonar muy egocéntrico de mi parte. He tenido la oportunidad de liderar la estrategia hacia dónde vamos, pero todo mi equipo de prevención, obviamente, más todo el equipo de Blue, alto, medio, bajo, son los responsables de que esto siga sucediendo. O sea, yo tengo que buscar el camino de seguir empujándolos. Como dice mi jefe, no perdamos el tremendo activo que tenemos con la cultura de seguridad y sigamos empujando, no evitemos las desviaciones. Y así, no soy yo, somos todos. De hecho, tú decías algo que súper, aquí me voy a tirar al agua, pero nosotros el terreno lo hacemos netamente por un tema que debemos acompañar, aprender y procesos, pero no andamos todo el día detrás del trabajador. Es que bueno, o sea, eso es cultura. Eso es cultura. Antes de cerrar el episodio, me gustaría señalar que hoy día, culturalmente, nosotros, cuando cometemos un error, lo analizamos, hacemos análisis de causa-raíz y buscamos cuáles fueron los factores que me llevaron a esta desviación, ¿verdad? La recomendación hoy día es analizar las cosas que estamos haciendo bien, ¿sí? Y desde ahí seguir mejorando. Entonces, ese cambio de paradigma, esa forma de hacer las cosas de una forma distinta, hay que verla. Nosotros siempre vamos de afuera hacia adentro, ¿ya? Hay que hacerla de adentro hacia afuera también. Incluye a la gente, a eso va. Exactamente. ¿Cómo lo hago? Oye, ¿Cómo la gente siente? el carro está muy pesado, me cuesta, oye, soy más bajita, ayúdame. Y hay cosas que pasan, a veces yo aplaudo, yo me río, ¿no? En definitiva, cuando un trabajador dice, yo no puedo levantar más de este peso, es ley. Yo digo, esa charla que dimos hace mucho tiempo sobre el peso máximo y todo, de verdad yo digo, ahí me siento, dio el clavo. Hace muy poquito, que por ley, como tú dices, actualizamos el IRL. Para nosotros sale un comunicado general en la compañía que, oye, esto se llama, pasó el nombre ODI a Información de Riesgos Laborales, el decreto ya no es 40, cambia a SAL. Y me mandaban WhatsApp bien tarde, pares míos y otra, oye, me jodiste con esto, ¿cómo que no puedo andar corriendo en la escalera? Oye, donde dice que el celular y el computador, que tengo que estar concentrado y esto, otro. Al final tú dices, oye, si llegó a 100 de 1600, esos 100 le van a comunicar a alguien y ese 100 a ese uno que no lo leyó va a decir, oye, firmaste un documento en el cual, pero yo quiero que lo viva, porque o sea, no lo voy a hacer no porque sale un documento, sino que no lo voy a hacer porque me quiero cuidar y quiero cuidar al resto. Sí. Mira, dicen que cambiando el 1% diariamente, al final de año has cambiado el 37% de tu vida. Ahí vamos. ¿Ya? Entonces, esa matemática simple, en realidad, de verdad que genera grandes cambios. Yo quiero agradecerte, Héctor, agradecer esta tremenda entrevista, de tremenda realidad de Blue Express también al respecto de la cultura de seguridad.
obviamente dejar invitado a la línea de gerencia de Blue Express si quiere acercarse y hablar de seguridad. O usted. Sería, Usted. o nosotros también, por supuesto, sería ideal conocer el proceso desde adentro. Creo que eso es clave también para poder nosotros también avanzar. Bienvenido Así sea. que nada, te dejo el micrófono abierto para que puedas enviar saludos, un mensaje, una reflexión final. Un poco más de lo mismo en realidad. Como tú dices, el vibrar, creo yo, la prevención que se nos nota, el vibrar del cuidado, no es solamente cuidar al trabajador que no se accidente, sino que te preocupe cómo llegue a la casa, que el móvil, que me ha tocado el último tiempo con este tema crítico que está con los robos el día de hoy en el país, que me ha afectado la siniestralidad terrible, pero yo digo, no los voy a evitar. Hoy tuvimos un caso, el tema de droga también, que está muy impulsivo. Pero nada, yo creo que solamente el mensaje es que, sobre todo las nuevas generaciones o las que están más arriba, se integren a una cultura de seguridad y que sea como vivir y vibrar, que si tú dejas a un trabajador que se accidente, vas a tener claramente menos producción, vas a tener que llamar a una familia, vas a tener un trabajador con licencia, que no se transforme en un KPI numérico, sino que se transforme en un pilar. Y nada, el día de hoy estoy en Blue Express, espero... Me encanta, lo vivo, lo digo con mi jefe, siempre le digo, estoy todos los días con ganas de venir a trabajar acá, siempre es algo nuevo. Gracias a Blue he conocido las bases de Arica Punta Arenas, conozco todas las realidades que suceden y me encanta cuando llego a un lugar como, no sé, Punta Arenas, que ayer había una inundación que creo que no fue no sé cuántos años. 50 años creo Ahí que estaba yo y todos así como estáis bien, sí, y el equipo seguía dándole, seguía trabajando. Entonces tú decís, hay un esfuerzo detrás y esa persona tenés que cuidarla, así que Maravilloso. te traje un presente igual Oye, muchas gracias. de parte de Blue, hay un engañito para que obviamente... Hoy te pasaste, muy amable. Muchísimas gracias. Ahí lo vamos a revisar también, muchas gracias. Para que lo vayan a ver ahí en Blue Express que está acá el presente, muchas gracias. Mira, vamos cerrando el episodio, un tremendo episodio, tremendo invitado, de verdad, lo digo siempre, ¿ah? Porque hemos tenido tremendos invitados hoy día con don Héctor González del aporta, si un colega mío aporta otro 1%, vamos sumando ese manda el 37%. Así que, estimadísimos, desde Zona Segura, desde Panóptico, vamos cerrando este nuevo episodio. Muchísimas gracias y pronto vamos a tener o vamos a estar en algún lado haciendo nuevo episodio. Así que nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Que estén muy bien.